6 minutos, Pablo Macchini. Bueno, lo cierto es que nosotros tenemos que ponernos las pilas como país en todo lo que nos está ocurriendo. Ese dato de que ya la República Dominicana llegó, la economía dominicana llegó a su límite saludable de endeudamiento, es un dato importante porque hasta ahora tenemos desde el 2005 utilizando el endeudamiento interno y externo como instrumento para mantener la estabilidad macroeconómica, y lo cierto es que nos ha dado resultados y las estadísticas, los datos económicos están ahí. Cuando esa deuda pasó el 40% hace un año, hubo la advertencia de que estaban en alerta roja. Ahora que pasó del 50%, los organismos internacionales han insistido en la alerta. De repente esto llega a un momento en que viene un presupuesto nuevo. Ya hemos visto aquí cómo el gobierno, que no quiere aumentar las tasas, tiene como salida casi única la revisión exhausta despacito de cada excepción. Es exención. En esto que no es lo mismo la excepción que la exención. En esto es delicado porque las excepciones son excepciones. Aunque las excepciones son excepciones. Pero en esto es delicado porque, y por eso hablaba el gobierno de sentarse despacito, paso a paso, a revisar cada una de las excepciones. Hay un grupo que no es difícil porque fueron elaboradas, hubo el dictamen de temporal, una temporalidad, eso termina en un año y ya el año pasó, entonces ahí la cosa es fácil. Ahora hay otras que no son tan simples porque pero se también resisten los sectores beneficiados. Exactamente. Entonces ya ahí pasan los años. Sí, aquí hay otras donde tiene el inconveniente de que si bien son exenciones al productor, lo que hace es que deja de transferir esto que se ahorra al consumidor final. O sea que tampoco es que el gobierno puede quitar todas porque estaría aumentando el precio de productos y servicios. O el caso en la frontera, las grandes masas. De un día para otro eliminar ese. Por eso esto es sumamente delicado y por eso es tan importante la visión de Estado y la continuidad de Estado. Y por eso personalmente a mí no me gustan estos porcentajes que encadenan a un gobierno. Claro, los gobiernos se han cuidado de cumplirlo, que es lo que hemos criticado, porque lo ideal sería derogar todo eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí existe una gran deuda con la educación. Bueno, se aprobó el 4%. Todos los cuartos del mundo. ¿Qué pasó con ese 4%? Bueno, 125,000 millones de pesos. Sí, entonces, ¿qué pasó con? Bueno, que se enfrentaron los desafíos de mayor costo, como es la infraestructura. Sí, pero quizás para el año 2017 no tendría que ponerle el 4 a educación, dejarlo en 3.7 y sí subir o duplicar la salud, por ejemplo. O decir, bajar a un 3 educación y garantizarle a esos 2 millones de niños salud. ¿Comprende? Es una manera a donde voy es que es un poco pensar el país. Yo soy el gobierno dominicano, tengo mis asesores, mis ministros, mis especialistas, tengo una estrategia nacional de desarrollo ya convertida en ley y constitucionalizada además, tengo un informe Actalig maravilloso que es una especie de programa de gobierno de 30 años, bueno, que lo que pasa es que el rejuego democrático no permite, como dicen ahora, unos jefes mismo del carajo, la gobernabilidad. La gobernabilidad, ¿tú sabes lo que quiere decir? Es, no puedo aplicar la ley, hacer lo que tengo que hacer, porque si afecta a un sector poderoso, afecta a mi popularidad y casi me tumban el gobierno. Y el gran talento de los PLDistas es esto de ver la política como el arte de lo posible. Lo único que a veces se le olvida que es el arte de lo posible después de haberse atrevido a hacer lo imposible. Pero claro, vuelvo a lo que yo siempre digo. Nuestro gran problema con los PLDistas es que qué difícil, Pablo, es argumentar contra el hecho. Diga usted, camarada. Cuando tú refieres lo de el endeudamiento, que sí, es un tema crítico en el país, que tú ves que algunos economistas en las academias lo abordan, pero no le meten el filo.
¿qué está pasando en el país con el endeudamiento? ¿Tú recuerdas cuando se le pagó a Venezuela? Por eso no estamos peor. Con el pago de Venezuela, nosotros esa fue una jugada maestra del presidente. Bajamos la deuda a un 46%. Toda la deuda en su consolidada está en un 46% en este momento. Ahora, cuando tú haces lo que está haciendo Danilo en este momento, que según el presupuesto de este año tomó prestado exactamente lo que se iba a pagar, como una relación cero, de endeudarnos solamente para cubrir la deuda. Como cuando tú tienes en la casa que coger prestado para pagar la deuda. Tú sabes lo que eso significa, que tú tienes que estar enganchado permanentemente. Claro. Esa propuesta la avaló Luis Abinader en la campaña y dijo, yo haré exactamente lo mismo, una relación cero de endeudamiento, coger prestado para pagar. O sea, eso está indicando que se está actuando con responsabilidad frente al endeudamiento, pero nos tranca el juego del desarrollo. O sea, no hay posibilidad de incrementar las inversiones en gasto de capital, excepto en las escuelas. Por eso aquí hemos hablado tanto, Ángel, de la necesidad. Entonces nada más hay una fuente, sí, el tributo. Sí, pero por eso hemos hablado tanto tributario. Aquí de que en este país no hay elecciones hasta el 2020. Gracias. Entonces el 16, estos 4 meses del 16, el 17 y el 18 y hasta un chinchín del 19, estamos hablando de unos 30 meses, 26 meses que tiene el gobierno para hacer lo que se tiene que hacer, aunque baje a la mitad su popularidad. Bueno, ya se recuperará. Marino te dice un 30% del PIB. Ahora, ¿qué ocurre? Que por las señales que estamos recibiendo... Perdón, del gasto tributario. Lo que ocurre en esto es que por las señales, y obras son amores y no buenas razones, uno lo que ha notado, ve, percibe y puede hasta constatar en más de un caso, es que el gobierno está jugando a mantener su popularidad a cualquier costo. Y se supone que estos 2 años no puede hacer lo que ocurrió con el gobierno de Fernández 2004 al 2006, que tenía toda la popularidad del mundo, el país en sus manos en términos de popularidad, y jugó a no afectar sectores. Pero Danilo no metió una reforma tributaria como el que cae y no lo siente. Bueno, pero pero lo de la reforma... Y todavía la estamos pagando. Sí, pero acuérdate que lo de la reforma fiscal tiene que ver con una estrategia de gobierno de sobrevivir a todas las crisis internacionales, comenzando por aquello de los subprime y Lehman Brothers. O sea, recuérdate lo que fue Occidente entero en términos de economía, las crisis económicas, la primera, la financiera de los Estados Unidos, que llegó a Europa, explotó en Europa, y en todo ese tiempo la República Dominicana se mantuvo. Ahora vino la reforma fiscal y vino ese nivel de ese famoso déficit fiscal. Bueno, eso no fue que se echaron millones de pesos en fundas negras y alguien se lo llevó para su casa. Eso fue una estrategia, de gobierno que por los hechos, de recomendación real de los gastos de los organismos internacionales de que había que gastar. Que por los hechos dio resultado, porque hubo un momento que ante la economía internacional estar en ese nivel de crisis, los organismos internacionales, y eso lo sabe muy bien el expresidente Leonel Fernández, aquí la segunda línea del metro, el presidente Fernández se metió en hacer la segunda línea del metro a partir de las buenas tasas que le ofrecían los organismos internacionales, comenzando por el Fondo Monetario Internacional. Lo que pasa es que el señor francés que tuvo el problema en el hotel de... Sí, en el hotel, de Nueva York, Kant, este señor tenía una posición diferente, más hacia Europa que hacia los Estados Unidos. Y siempre, hago el paréntesis ahí, siempre se ha dicho que esa situación en ese hotel tiene que ver más con política que con asuntos de sexo. Pero rápidamente no puedo terminar sin dejar de felicitar a el Club Mauricio Báez, ejemplo de solidaridad, de sentido de familia. Qué hermoso el trabajo que ha hecho durante estos 53 años el Club Mauricio Báez, que cada año me invita a su desayuno. Un gran protagonista, ¿verdad? Y
yo siempre, cuando no estoy preso, me andan buscando, pero sí cada año vuelvo y lo repito, que uno se siente muy orgulloso del trabajo que han hecho esos otrora jóvenes inquietos, hoy respetables señores ¿quién es el del Club Mauricio. Un nombre, hay un nombre. Leo Corporado. No hay otro. Leo Corporado. No, son muchos, hay héroes anónimos, pero Leo es un poco el gran vocero de esto. Pero sí, finalmente, una frase que leí que me encantó y quería compartirla con ustedes. Es una especie de pequeño cuento. Dicen que un mono vio un pez en el agua y lo sacó pensando que le salvaba la vida. El pez murió. La enseñanza, qué importante es entender el mundo del otro. Cambio fuera, Maurice.